Muy bien, bueno, este es nuestro tercer mensaje en cuanto a lo que vamos llevando correlativamente en la historia de José, una enseñanza bíblica, cómo vencer los desafíos de la vida. Ahí tenemos en la pantalla el tema, habíamos ya tratado cómo vencer la traición, el primer punto que habíamos tratado, el semillero de la tensión. ¿Recuerdan que habíamos hablado de la familia de Jacob? ¿Sí? Lo que él había hecho equivocadamente, había dejado que sus hijos, los 12, se enfrentaran, había odio, resentimientos, eso estaba llevándose desde la niñez, desde que se formó la familia. Jacob cometió varios errores que le costaron muy caro al inculcar en sus hijos odio, rivalidad entre sus hijos. En segundo lugar, José, siendo muy inmaduro, predijo su grandeza a través de sus sueños y se floreaba en frente de sus hermanos. Habíamos visto eso también, cometió un error ahí por inmadurez, entonces tenía que aprender algo que Dios le quería enseñar. El odio, resentimiento, prendió una mecha que explotó al ir José a espiar a sus hermanos, y ahí lo vendieron como esclavo. Todo eso está en la historia de Génesis, capítulo 37. Ya lo habíamos tratado. Estoy haciendo un repaso. En quinto lugar, el poder del testimonio le dio a José frente a su nuevo amo, a Potifar, le dio que él le dejó toda la casa, la administración de todas las propiedades, las cosas que tenía, la administración de él en financiamientos, en compras, en ventas, en todo, y Dios lo había ayudado de tal manera que él había ganado ese puesto. Y luego habíamos visto cómo vencer la tentación. El capítulo 39 nos había mostrado de que la mujer de Potifar quiso tener alguna actividad sexual con él, pero José tenía las preocupaciones correctas, como dice el versículo 8 y 9, y tenía una estrategia correcta. Huyó de la escena, y esto es algo importante, ¿no? De cuando estamos tentados, huir, como dice la palabra del Señor, huir del lugar, ¿no? Huir de las pasiones. Así terminó en la cárcel, injustamente. Dios estaba con José y luego él estuvo administrando la cárcel, siendo preso. Administraba la cárcel y también estaba entrando y saliendo sin ningún problema. Dios prosperó ahí también. Y uno de los mensajes o una de las frases que dije, muchas veces la vida no es justa, pero nuestra responsabilidad es hacer lo correcto y dejar las consecuencias en manos de Dios. Muchas veces nos vamos a enfrentar a que no es esta situación justa. No es justo que me traten así, o no es justo que yo termine en la cárcel, no es justo que me vendan como esclavo. Bueno, no es justo quizás algo que te está pasando a ti en estos momentos, pero sabes que tu responsabilidad es hacer lo correcto delante de Dios y dejar las consecuencias en manos del Señor. Luego habíamos pasado cómo vencer el desencanto. Allí habíamos visto cómo él sirvió al panadero y al copero cuando entraron a la cárcel, les sirvió amablemente, les interpretó el sueño, que ellos estaban preocupados por los sueños que habían tenido, y ahí pasó algo. Después de que él interpretó los sueños, le pidió al copero que no se olvidara cuando fuera al faraón y le comentara que estaba injustamente en la cárcel, que no había hecho nada, que lo habían vendido de su familia y que él estaba injustamente allí. Bueno, José estaba aprendiendo las lecciones de liderazgo, y una gran lección necesita de la paciencia, y él estaba aprendiendo a tener paciencia. Un líder tiene que ser paciente, y José aprendió la paciencia. Dios no se olvidó de José, hemos visto eso, ¿no es cierto? Igualmente, aunque José estaba injustamente como esclavo, injustamente en la cárcel, Dios no se olvidó de él.
Las piezas del rompecabezas empiezan a unirse y José no permitió que sus circunstancias interrumpieran su relación con Dios. Eso es muy importante. A veces tenemos una linda relación con Dios porque todo va bien. A veces cuando las cosas no van bien, nos enojamos o nos ofendemos con Dios o alejamos a Dios de nuestra vida o no tenemos devocionales o no oramos, no leemos la Biblia, no nos acercamos a Dios. Pero él no dejó que su dolor le interrumpiera preocuparse por los demás y tener una linda relación con Dios. Le pidió al copero que no se olvidara de él, pero pasaron 2 años que el copero se olvidó. Al ser faraón, allí en el capítulo 40, allí lo vemos a José, que el faraón había tenido 2 sueños, pero nadie lo podía interpretar. Y el copero ahí se acuerda de él. Ahí habíamos visto cómo él pudo batallar con el desencanto de que sus propios amigos lo traicionaran. Hemos visto a su familia que lo traicionó. Hemos visto cómo la mujer de Potifar lo inculpó injustamente. Y lo vemos ahora que él estaba en la cárcel y sus propios amigos se olvidaron de él. En estas 3 circunstancias, usted puede interpretar de que algo puede pasar parecido a usted. Su familia lo puede traicionar, a algún miembro de su familia, puede ser que alguna persona injustamente lo acuse. Y la tercera cosa es que sus propios amigos se olvidaron de él. Lógicamente el panadero murió a los 3 días porque fue ahorcado y el único que quedaba era el copero que podía hablar con Faraón. Una pregunta, ¿piensa que José se decepcionó de Dios? ¿Piensa que le afectó su fe al estar tan injustamente una y otra vez? En el próximo punto es cómo vencer el éxito. En el capítulo 40 vemos que él interpretó los sueños al faraón, y el faraón, ¿qué hizo? Lo puso como segundo en el reino después de él. Y toda la nación de Egipto estaba bajo las órdenes de José. Eso era algo muy importante porque aquí se viene a combinar los 3 puntos, la trilogía de sueños, todos estaban vinculados. El primer sueño que él tuvo fue el dominio sobre sus hermanos. El segundo, el del copero y el panadero. El tercero interpretó los sueños del faraón, de las vacas y el trigo. Las promesas que Dios le hizo a José después de 13 años se cumplieron. A nuestros ojos puede parecer que 13 años es mucho, o 30 años, porque fue que él tenía 30 años desde que nació. Puede que sea mucho tiempo, pero para Dios no era mucho tiempo. Él necesitaba que su siervo sea un líder excepcional, sea una persona destacada. Pero antes de ponerlo en un puesto de confianza, como el que tenía que ser, Dios tenía que probarlo. Y muchas veces nosotros nos enojamos por las posiciones que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué Dios me estaba poniendo en este atolladero? ¿O por qué Dios me tiene en esta situación? El plan de Dios no fue como los seres humanos piensan. El plan de Dios era el momento exacto en que José, de ser un preso, llegó a ser un gobernador. ¿Y qué gobernador? Porque no solo salvó a la nación de Egipto, sino las naciones venían a él de todas partes del mundo, y ahí viene su familia también. Y en ese momento José tiene un cargo excepcional. Cuando él en el capítulo 41 estaba respondiéndole a Faraón, voy a destacar el versículo 16. 41, 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí
Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y entonces Faraón le contó su sueño. Estoy haciendo un repaso de lo que hablamos el otro día. Cuando él era joven, se ufanó del sueño que tuvo frente a sus hermanos y luego frente a sus padres. Y se enojaron con él. Y hubo odio, resentimiento por causa de que él se ufanó. Ahora, cuando vienen a él, el copero y el panadero, él le dice, Dios es el que interpreta los sueños. Ahora al faraón, la máxima autoridad de aquellos tiempos. Y le dice, no está en mí, porque el faraón le dice, sé que tú estás interpretando sueños. No era el oficio de José hacerlo. Era que Dios le estaba hablando a su vida y a su corazón. Y le daba la revelación de los sueños. Ahí en ese momento, él le da la gloria a Dios. Y eso es uno de los puntos de todos estos mensajes. Dale la gloria a Dios. Hace un ratito dije, hacer lo correcto. Ahora, darle la gloria a Dios. Fíjese en qué posición lo tenemos al Señor nosotros. Y en qué posición podemos nosotros caer en hacer diferente a lo que es bíblicamente. Aquí nosotros estamos hablando en el Antiguo Testamento de una historia muy linda, muy hermosa, que hasta el capítulo 50 de Génesis, hasta que termina Génesis, está la historia de José. Va a ser muchos capítulos para que yo los pueda leer, así que no los voy a leer todos. Le voy a ir dando ideas y sacando un poquito de contexto para poder traer la revelación de lo que yo quiero hablar. Aquí José está cumpliendo los sueños que había tenido desde jovencito. Dios le había hablado cuando él era joven. No tendremos la respuesta que necesitamos para las cuestiones que perturban nuestra mente y corazón hasta que estemos dispuestos a esto, a aceptar la autoridad de la verdad en nuestras vidas, la verdad de Dios en nuestra vida. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere hacer Dios de mí? Si ese plan que todos hablamos y decimos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, se cumpliera de la manera en que nosotros nos imaginamos, la expectativa nuestra es muy diferente a lo que Dios realmente quiere de nosotros. Él tenía el recuerdo de un sueño. Bajo la presión de que los adivinos de Faraón no pudieron interpretar los sueños, el copero recordó que alguien había logrado hacerlo. En el versículo 9 del capítulo 41, capítulo 41, versículo 9, dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mi falta. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y ahí la historia de lo que nosotros hablamos ahora. Es sorprendente cómo se ensamblaron los tres sueños interpretados por José. Es sorprendente. Durante varios años el plan estaba formado por Dios. No es que va a pasar cuando nosotros quieramos que pase. Va a pasar cuando Dios quiera que pase. Porque el plan de Dios puede llevar mucho tiempo. Así decía el apóstol Pedro, lo dije el otro día. Para Dios un día es como 1000 años. Para Dios no es tardanza lo que está pasando. Y ese sueño que tuvo el faraón se hizo realidad cuando puso a José
por gobernador de todo, José, ¿qué hizo? Se fue a plantar todo el país de Egipto. Juntó granos, armó graneros. En esos 7 años de abundancia se preparó porque venían 7 años de hambre en el mundo. Y con la sabiduría que Dios le había dado, la inteligencia de José, que había aprendido, primero en la casa de él, segundo cuando lo vendieron como esclavo, tercero en la cárcel, toda esa experiencia y ese aprendizaje a los 30 años llega a ser el gobernador de Egipto. Destaco que no importa el tiempo que a Dios le lleve, más bien sería el tiempo que nosotros nos tenemos que preparar. Más bien sería el tiempo que tú dejas que Dios te prepare para la tarea que Él quiere que tú hagas. Lo dije el otro día, no fue de la noche a la mañana que José fue puesto gobernador, no fue. Si bien fue un día en que Faraón lo escuchó y dijo, ¿quién mejor que tú para hacer lo que está el Espíritu de Dios en ti? Te voy a poner a ti, tú vas a hacer. Pero escucha, salió de la cárcel, era un preso. Pero Dios lo deja elevarse porque lo tenía preparado. Y esta historia es la misma historia que tú y yo podemos pasar. Dios te está preparando. Si tú permites que Él trabaje en ti. Hablamos de que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Hablamos de que nosotros tenemos que dejarnos moldear por el Señor. Nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestra impetuosidad o lo que sea, Dios tiene que trabajar. ¿Para qué? Para, como lo dije en 2 oportunidades. Primero, hacer lo correcto y segundo, para darle la gloria a Dios. Allí en el capítulo 41, dice el versículo 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo el granero donde había y vendía a los egipcios, porque habría crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. De estar abajo, odiado por su familia, solo su padre aparentemente lo amaba, pasó a esclavo, condenado, en la cárcel, ahora era gobernador. Su trabajo había sido excelente, ya ahora tenía 37 años. Era un joven que había puesto toda su confianza en Dios e hizo lo que Dios dijo e interpretó correctamente en sueño. Se llenó los graneros de grano y él podía vender a la población. La gente venía de todos lados.
¿Cómo podríamos decirle en ese punto lo tengo? ¿Cómo vencer el éxito? Nosotros los uruguayos decimos, se llenaron la cabeza de papelitos, ¿no? Llegar al éxito, llegar a ser alguien, puede marear a la gente, puede confundir a la gente. Puede tenerlo, ahora soy quien soy, mira dónde he llegado, mira mi éxito. ¿Se dieron cuenta que según vamos por los puntos que estamos tocando, en todo el Señor estuvo con José? ¿Se dan cuenta que en la vida nuestra tenemos montañas, tenemos valles, subidas y bajadas? Pero si vamos acompañados por Dios arriba y abajo, y estemos donde estemos, y no importa la situación que estemos, que Dios nos esté acompañando, significa todo. Y que Dios nos esté fructificando. Él tuvo dignidad, tuvo humildad y le dio la gloria a Dios. Y ahí todo lo que pasó en la preparación y todo lo demás, ahí Faraón tomó una decisión que iba a cambiar el mundo antiguo. Designó a José para que lo haga porque vio en él una cualidad muy importante de un verdadero líder, un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios. Hoy, lógicamente, no mira las autoridades a alguien así. En aquel tiempo había una destacada, una persona como José que tenía esa sabiduría y podía manejar las cosas como Dios quería. Ojalá hoy, en este día, todos los creyentes diríamos, vamos a votar a un candidato que honra a Dios, que pone a Dios en primer lugar, que Dios es todo en su vida. Si buscamos, no lo encontramos. Es muy difícil, tenemos que escarbar mucho para buscar a alguien que esté más cerca de Dios, o que no vaya en contra de las leyes del Señor, en contra de su palabra. Y es difícil encontrar esos candidatos. Ojalá lo tuviéramos hoy. Pero Faraón vio en él el Espíritu de Dios. Y se destacó que era un hombre, un joven del Señor. Una vez más, el tiempo de Dios fue perfecto. Pasaron mucho tiempo, pero él fue elevado a la posición que Dios le había prometido hace muchos años. Y estaba listo para enfrentar y superar las grandes pruebas que el éxito le trae a un líder. No es que pasó de la noche a la mañana, ni siquiera tenemos que usar la palabra suerte. No fue suerte, porque los creyentes no tenemos esa palabra en nuestro vocabulario. No es suerte, es si Dios quiere. Si Dios quiere, las cosas van a pasar, no es suerte, no es porque uno tenga suerte o está tocado por alguna varita mágica. Él estaba preparado, José, para la perseverancia. No iba a ser fácil para un hombre hebreo gobernar Egipto. La presión iba a ser muy intensa y sobre todo cuando el hambre se empezara a prolongar. La gente fue al faraón a pedir. ¿Y qué hizo el faraón? Vayan a José, que él lo solucione, porque para eso está preparado. El desempeño que él tuvo, las habilidades aprendidos en las pequeñas tareas, ahora se iban a aplicar en las tareas mayores. Lo mismo que administró la casa de Potifar, lo mismo que administró en la cárcel, lo lleva a gobernar y administrar un país entero, el mejor país que en esos momentos se podía nombrar, que hasta su propia familia fue a buscar el pan. ¿Cómo tenía que sentirse humanamente José? Tenía que sentirse orgulloso, tenía que sentirse vanidoso, tenía que sentirse que no hay otro mejor que él, ni siquiera Faraón. Pero nada de eso encontramos en la Biblia. Al contrario, cuando vino su familia y él vio a su familia, también los bendijo. Y ahí está la palabra del Señor, ¿no? El desarrollo de la historia. Tampoco tuvo orgullo. Alguien escribió
No todos los hombres pueden tenerlo todo. Los ascensos repentinos a menudo conducen al orgullo y a una caída. Lo peor de las pruebas es sobrevivir tras la prosperidad. Pero José estaba preparado para la presión, la responsabilidad. Triunfaría porque Dios lo había preparado y él se dejó preparar. Cosa importante. A veces Dios nos pone en situaciones que no las aprendemos. Renegamos, no nos gusta, pateamos y no nos preparamos. Si Dios nos pone en la situación que nos pone es porque tiene algún plan para nosotros, si estamos abajo o si estamos arriba. Alabado sea Dios por el martillo, la lima y el horno. El martillo nos moldea, la lima nos afila y el fuego nos templa. José experimentó todo esto y estaba listo para que Dios lo utilizara. ¿Qué es más difícil? ¿Manejar el fracaso o el éxito? ¿Cuál es el mayor peligro de un creyente? José tenía y usó la sabiduría y el discernimiento que Dios le había dado para preparar al país. Entonces, cuando el hambre se extendió sobre la faz de la tierra, José abrió los graneros, como decía ahí en el versículo 56, y pudo ayudar a su familia. En el capítulo 45, allí vemos en el capítulo 45, versículo 16, dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestra familia, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. No solo salvó a toda la nación de Egipto y a las naciones que venían a comprar grano para su familia, sino que a su propia familia que lo había traicionado. La historia que nos está contando acá, que no la puedo narrar toda, pero usted tiene la posibilidad, porque tiene la Biblia para leerla, es que vino su familia y José no se vengó de ellos, sino que les dio la posibilidad de que ellos aprendieran que Dios había preparado todo y que no era un asunto de que él tenía que perdonar a su familia, porque Dios había preparado todo el asunto desde el día en que ellos lo vendieron. Y ahí comienza algo en el último punto, que es la amargura. Y en este momento de la historia de José es difícil verlo como una víctima. Se había convertido en el segundo hombre más poderoso de la tierra, tenía el control absoluto sobre el destino de millones de personas, incluso de los hermanos que lo habían vendido como esclavo hace muchos años. Pero desde que José ascendió al poder, habían sucedido muchas cosas. Los 7 años de abundancia llegaron a su fin, como se lo predijo a Faraón en sueño, y el plan de José había dado resultado perfecto. El grano fue almacenado. En medio de los 7 años de hambre, el mundo acudía a José a buscar comida, en el capítulo 42. Los hermanos de José llegaron buscando comida y él se las dio. Los hijos de Jacob habían ido a Egipto a comprar alimentos sin saber que el hombre que administraba el mercado de granos en el mundo era su propio hermano José, al cual ellos habían vendido hace muchos años. Para probarlo, José los acusó de espías, tras lo cual ellos vincularon su desgracia con el acto pecaminoso que habían cometido. Sin duda, aquella acción había estado torturándolos y va a seguir torturándolos, porque hasta el capítulo 50, hasta que muere su papá Jacob, ellos pensaron que José se iba a vengar, pero José no lo hizo. Tuvieron una reunión, capítulo 43, y él les preguntó por su padre y su hermano si todavía vivían,
y comenzó a planear un reencuentro. Parecía que los hermanos habían cambiado, pero José los puso a prueba. ¿Iban ellos a proteger a su hermano pequeño Benjamín o lo abandonarían como lo habían hecho con él hace 20 años atrás? Solo Dios puede ver el corazón, por lo que José puso un plan para desenmascararlo y ver si verdaderamente habían cambiado. En el capítulo 44, allí los primeros versículos, nos habla sobre lo que José hizo allí y ordenó llenar sus costales de comida, devolver dinero, poner la copa de plata en la bolsa de su hermano Benjamín. ¿Por qué? La única manera de probar el carácter de ellos era volviendo a la escena del crimen. Tenían que ser colocados en posición de escoger entre rescatar a Benjamín o dejarlo y abandonarlo para beneficiarse personalmente. La estrategia de José ya había dado resultados y al crear las situaciones y las tensiones necesarias, ahora aplicaba un golpe maestro. Al instante, la realidad de los hermanos quedó expuesta. En el 44:13 dice: entonces ellos rajaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Y vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y le dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tu siervo. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel cuyo poder fue hallado en la copa. Y José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros sí en paz a vuestro padre. Y allí hubo una intercesión que Judá quería tomar la responsabilidad para que dejaran ir al hermano. Allí hubo una súplica de misericordia de parte de los hermanos. Cayeron a tierra y ahí cumplieron el sueño de José. ¿Demoró mucho? Bueno, posiblemente sí. Ahí ya llevaban 39 años José en la edad, porque habían pasado 2 años cuando vino su familia. Y allí dice Judá: ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hablar? ¿Con qué nos justificaremos? No había justificativo ni alguna excusa. No hubo intento de tapar las cosas. Admitieron su culpa. Y ahí José se dio cuenta que ellos habían cambiado. En el pasaje de la palabra del Señor hubo un reencuentro muy bonito, una reunión con amargura. Imagínense José viendo a sus hermanos allí arrodillados. Imagínense José no diciendo a sus hermanos quién era. Cuando él les hablaba había un intérprete que los traducía. Hasta que llegó el momento en que él develó quién era. Y dice que lloraba José. En el versículo, capítulo 45. En el capítulo 45 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Estaba cargando una amargura. Esa cuestión no se había solucionado.
Él tenía eso en sus manos, pero también tenía la posibilidad de vengarse de sus hermanos. Pero no lo hizo. ¿Vas viendo que en todos los puntos José tuvo éxito? ¿Cómo vas tú en esos puntos? ¿Cómo va tu vida personal con Dios? ¿Tienes éxito en esos puntos? Hablamos de los desafíos de la vida. Hay traición, hay tentación, hay desencanto, hay éxito y también hay amargura. El perdón resolvió el problema de la culpa. Lo voy a volver a repetir porque es importante que lo aprendan. El perdón resolvió el problema de la culpa. Si nosotros tenemos algo contra alguien y no perdonamos, aún a nosotros mismos, no nos perdonamos, no vamos a resolver el tema. No se va a resolver, va a quedar estancado. Dio un ejemplo de gracia al perdonar por completo y sin vengarse. Dio un ejemplo de amor al desechar las malas acciones del pasado y cambiarlas por compasión. Dio un ejemplo de fe al confiar que Dios le sacaría la amargura que lleva a la autodestrucción. En la familia, en los matrimonios, los hijos con los padres con los hijos, con los hermanos, con los parientes. La amargura destruye los hogares y a las personas. Destruye la sociedad y la venganza. Y el Señor nos dice que no nos vengemos, que es de Él la venganza. Y si nosotros llevamos esa mochila en nuestra persona, la mochila de la amargura por lo que nosotros estamos pasando. Mira, el perdón resolvió el problema de la culpa en el capítulo 50, en el versículo 20. Vosotros pensaste mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Este punto de vista refleja una vida que había abrazado a Dios y confiado en Él por completo. ¿Dónde estamos parados nosotros como personas? ¿Dónde estamos parados en la situación en que nosotros estamos viviendo personalmente ahora? ¿Hay algo de estos puntos que te están terminando la vida, amargando, destruyéndote mentalmente, en tu voluntad de vivir, en tu voluntad de hacer cosas, en la energía que tienes diariamente? ¿Hay alguna cosa de esta que te está frenando? Hay algo que se llama autodestrucción. Y la mayoría de la gente del mundo se autodestruye, se suicida, se separan de la sociedad, no quieren tener amistad con nadie, reniegan contra todas las cosas, viven una vida amargada totalmente. Y esa amargura los afecta. A veces cuando estamos muy enfermos, vamos al médico y el médico le dice, usted está estresado. A mí me lo han dicho, usted está estresado. A veces diciéndole el oficio que tengo y lo que hago, la mayoría de los médicos me dicen, usted no tiene por qué preocuparse por la gente, que la gente haga lo que quiera. Pero uno está cargando los problemas de los demás. Y si usted está cargando los problemas de su propia familia, y los problemas que está pasando con sus hijos, o los problemas que están pasando en la sociedad, o los problemas que puede estar pasando con un familiar, o en el trabajo, usted se está cargando. Y se está autodestruyendo. Y eso tiene que alejarlo de su vida. Tiene que dejarlo en las manos de Dios. Cuando en el Génesis capítulo 50 termina José muriendo, murió a los 110 años. ¿Cuándo fue puesto como gobernador? A los 30 años. Yo no sé si hasta el final de su vida él fue el gobernador, pero la Biblia no nos dice que no, tampoco nos dice que sí.
Pero nos dice que el pueblo de Israel vivió ahí hasta que José se murió. Se murieron los faraones, se murió toda aquella generación. Nadie sabía nada de toda la historia que había pasado. Y luego empieza en el libro de Éxodo la venganza del próximo faraón, tratando de agarrarlos a todos los israelitas como esclavos. Y ahí comienza la historia cuando manda a matar a todos los varones. Y ahí está la historia de Moisés, etcétera, etcétera. Pero mientras José vivió, el pueblo, o su nación, o la familia, que era hebrea, que era israelita, vivió cómodamente gracias a José, que fue fiel al Señor. ¿Es difícil ser fiel al Señor en este mundo pecador? ¿Es difícil hacer las cosas correctamente como el Señor nos pide en su palabra en un mundo que nos enseña otra cosa? Claro que es difícil, pero no es imposible. Si fuera imposible, ¿dónde estaríamos nosotros los hijos de Dios? La iglesia de Cristo. Si fuera imposible que nosotros llegáramos a vencer todas estas cosas que estamos hablando hace 3 domingos atrás. ¿Cómo vencer los desafíos de la vida? Mira, todos nos presentamos con desafíos, diariamente nos presentamos con desafíos, unos más, otros menos, unos tienen más responsabilidades, otros tienen menos responsabilidades, uno está solo, otro está acompañado, otro tiene hijos chiquitos, otros tienen hijos adolescentes, otros tienen padres vivos, otros no tienen ya los padres, pero tienen hermanos. La situación de cada uno de nosotros es diferente, pero el objetivo es el mismo. ¿Cuál es el objetivo? Vencer y llegar al Señor con nuestra vida como ejemplo, con testimonio. ¿Qué fue lo que ganó José en cada etapa? Testimonio. Nadie podía acusarlo de que era un mal hijo de Dios. Nadie. Lo único que podríamos reprocharle, que ya lo hablé en la primera predicación, fue que José a los 17 años se ufanó de los sueños, pero él no lo entendía. Puede ser por ignorancia. Cuando terminó de soñar, vino a los hermanos y le dijo: me parecía que todos ustedes, el manojo de ustedes se inclinaba al mío. Y de esa inocencia o ignorancia, o como quieran llamarlo, o ufanándose, él tenía razón. Y un día iba a pasar, y ese día llegó. Y todos los hermanos se inclinaron ante José. La historia es una historia fascinante, como lo dije al principio. Pero no es para desecharla y mirarla como... Yo ya la historia de José la conozco. Yo sé que la conoces. Muchos de ustedes la habrán enseñado, la habrán predicado. Pero es importante sacar lecciones para hoy. ¿Cómo puedo yo sacar lecciones bíblicas para la vida de hoy, 2024 después de Cristo? Las cosas que pasaban ahí están pasando hoy. Pueden ser más graves o menos graves, pero están pasando hoy. Y los creyentes del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, somos nosotros hoy en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios. Y también tenemos las mismas tentaciones, las mismas preocupaciones, el mismo desafío de seguir haciendo lo que Dios quiere. Cuando estamos enseñando la palabra de Dios, no estamos enseñando lo que nosotros queremos. Nunca piense: el pastor me dice tal cosa, o el pastor no quiere tal cosa. No, es el pastor, es la Biblia. Yo enseño lo que la Biblia dice. Ahora, si yo no fuera pastor, no tenía por qué enseñar nada y hacía lo que yo entendía que era como un cristiano. Le podríamos decir un laico. Laico se le dice a la persona que es cristiana, la persona que no tiene esa responsabilidad de llevar el mensaje, ni ningún ministerio es laico. Puede predicar, enseñar en alguna oportunidad, pero no lleva el cuchillo, como dice la palabra de Dios. La responsabilidad
mía personalmente, es descubrir lo que Dios tiene en su palabra para transmitirlo a todos nosotros, yo y ustedes. En estas 3 semanas y anteriormente, el Señor está trabajando en mi corazón según esta historia. Y llevo esta oración al Señor. Señor, hay algo que no estoy haciendo bien, ayúdame a corregirlo. Porque yo quiero hacer lo correcto delante de ti. No es que yo esté pretendiendo un puesto de gobernador, nada. Estoy tratando de ser el hijo que Dios quiere que sea. El padre ejemplar, el abuelo ejemplar, el pastor ejemplar. Que por sobre todas las cosas eleve el mensaje bíblico para cumplirlo. No para los demás. Y como decía el Señor, aquellos hipócritas, le enseñan al pueblo lo que no hacen. Oran en la esquina para ser vistos, pero Dios no acepta sus oraciones. ¿Qué estás haciendo con tu vida en estos momentos? ¿Dónde estás parado? ¿Haces una evaluación de tu vida personal? Tú no estás aquí para pasar el tiempo y estar entretenido. Estás aquí para prepararte para la vida eterna. Y es un privilegio que tú y yo tenemos. Primero, al estar salvos. Segundo, al estar en la casa de Dios. Tercero, ser miembro de la iglesia. Y poder publicar el mensaje a otras personas. No estamos solamente de paso. No es nuestra vida rutinaria que hoy vamos a cumplir nuestra rutina. Cada 5 años hacemos elecciones, venimos a la iglesia todos los domingos, volvemos a nuestra casa, comemos, pasamos el tiempo, trabajamos, volvemos otra vez, hacemos lo mismo y la rutina nos está matando. Algo tenemos que hacer y Dios quiere servirse de tu servicio. Que tú hagas las cosas que Dios quiere para ti. ¿Puedes sacar ejemplo de lo que estuvimos estudiando estas 3 semanas? Si no te acuerdas, vuelve otra vez a las grabaciones y vuelve a buscarlas. Están ahí. Puedes escucharlas. Puedes sentarte con tus amigos, puedes sentarte con tus jóvenes hijos, adolescentes, y ayudarlos a que ellos escuchen la palabra de Dios. Si no quieren que me escuchen a mí, trata de transmitirles lo que dice la Biblia y enseñarles lo que dice la palabra del Señor. Qué importante es que nosotros hagamos lo que Dios quiera para que el plan se cumpla. José falleció, el pueblo de Israel en aquella época fallecieron todos, se fueron, pero la historia quedó y el ejemplo quedó. Nosotros nos vamos a ir algún día. Si Dios no llegó a buscarnos, nos vamos a ir. Y nuestra historia la contarán otros o no. Pero mientras estamos vivos, mientras hagamos las cosas que el Señor quiera, mientras esta época sea nuestra, como dijimos varias veces, el piso de arriba de la iglesia lo edificamos nosotros en este año 2024. El apóstol decía sobreedificado en el fundamento que está establecido. Ellos establecieron el fundamento. Las diferentes generaciones fueron sobreedificando y nosotros estamos en el pisito de arriba. Y si nosotros actuamos con buenos materiales, porque dice hay heno, hojarasca, metales, mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Qué estás edificando ahora tú con tu familia? Con tu vida personal. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás bajo la autoridad de Dios? ¿Dios tiene el control sobre tu situación? ¿O tomaste a cargo tú las cosas? Bueno, en estas 3 semanas espero que hayan aprendido esto y que quede como mensaje para todos ustedes. Ya estoy preparando el mensaje para el domingo que viene.
qué realmente nos va a servir para poder crecer un poquito más. La idea es que cada mensaje, cada día que estamos acá en la casa de Dios, crezcamos un poco más y nos acerquemos a Dios. Amén. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana, gracias por esta clase, gracias por estas predicaciones, gracias por este ejemplo de José. Ojalá que nosotros seamos un poquito, nos acerquemos, un reflejo de lo que se llama fidelidad a Dios y hacer lo correcto delante de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti, que el mundo no tenga nada que ver en nuestras decisiones, que las decisiones se las dejamos al Señor. Pedimos tu bendición por nuestra iglesia, por nuestro país, por nuestra nación, por estas elecciones, que sabemos que tú vas a poner a quien tú quieras poner. Y obras en el corazón de los votantes para que lleguen a elegir a la persona que tú quieres. Ayúdanos a aceptar las decisiones y a estar sumisos, como dice tu palabra, a los gobernantes, a los que están manejando el mundo. Sabemos que la mayoría no son amantes tuyos, no son seguidores tuyos, pero Dios, ten misericordia de nuestro pueblo, ten misericordia del pueblo cristiano, de los pastores, de sus familias, de las iglesias, que podamos continuar siguiendo, predicando la palabra de Dios libremente. Gracias, Señor, por las oportunidades, por poder servirte a través de nuestro voto ciudadano y poder elegir nuestras autoridades. Quieras bendecirnos en este día, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.